El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a nuestra delicta. Cuando leía este pasaje, lo que me venía a la mente es la obediencia sacerdotal y religiosa. Lo interpretaba en el sentido de: es fácil obedecer cuando la orden es totalmente adecuada a razón. La orden tiene unos efectos que es fácil el ver, que son positivos y objetivos. Pero cuando de verdad la obediencia vale más, es cuando no se ve ningún efecto positivo de la orden. Cuando des a un banquete, invita a pobres, lisiados, y al final dice: te pagarán en la resurrección de los justos. La obediencia, cuando el pago corresponde solo a Dios, entonces tiene un sentido más profundo. No significa que la obediencia razonable no lo tenga, pero este es más profundo. Se necesita más fe. Aunque no pensaba hablar de este tema, pero justo es decir que los sacerdotes nos obligamos a la obediencia canónica, la obediencia de acuerdo al derecho canónico. Eso incluye la jurisprudencia, es decir, sí, el sacerdote obedecerá, pero tiene derecho a recurrir. Y lo mismo pasa en los conventos, o sea, si un superior en cualquier monasterio de cualquier orden diera órdenes irrazonables, evidentemente habría que actuar. Pero, dado el supuesto de que eso no es así, la obediencia, cuando no nos parece razonable, entonces tiene el valor de lo que se pagará después. Te pagarán en la resurrección de los justos. Te pagarán en la resurrección de los justos, en la otra vida. Eso se podría decir totalmente respecto a esto. Se podría decir totalmente que la obediencia florecerá en todo su brillo y esplendor cuanto más haya costado. Al mismo tiempo, un obispo o un superior nunca, ni siquiera una sola vez, puede dar órdenes que no son razonables, que son irrazonables. Se podría decir, bueno, y para probar, ¿se puede hacer alguna excepción? Sí, para probar las almas, se puede. Pero tiene que ser excepcional. De lo contrario,
De lo contrario, se estaría usando lo sagrado para hacer sufrir a una persona. No vale aquí decir, bueno, como aquí estamos para santificarnos, no. El individuo que se santifique lo que quiera, pero el que tiene una autoridad sagrada no puede usarla para ese fin. Excepcionalmente podría justificarse alguna vez, pero no podría usarse algo tan sagrado y por tanto razonable para lo irrazonable. Y esto que he dicho respecto a esta virtud de la obediencia vale para todos los demás votos religiosos o promesas sacerdotales, etc. Vale para todos y en realidad en cierto modo vale para las virtudes en general y para el director espiritual, etc. De hecho, el mismo Dios nos da ejemplo y el mismo Dios, a la hora de ejercer su autoridad, es el primero que muestra este carácter razonable, benigno, no arbitrario o voluntarista, sino, por el contrario, a veces la razón no la conocíamos, pero Dios siempre actúa porque sabe más, no por su mera voluntad. Incluso en las cosas que Dios ha decidido, es verdad que es por su voluntad, pero siempre da ejemplo de cómo su voluntad está regida por la razón, por lo que es razonable. Lo podemos ver en el modo en que ha organizado el plan de salvación, en el modo en que ha organizado la Iglesia y, por supuesto, en sus mandamientos. Ni un mandamiento depende del voluntarismo. Los mandamientos de Dios se basan en lo que es razonable, lo que beneficia. Hasta cuando prohibió algunos alimentos en la antigua ley al pueblo elegido, uno examina y encuentra una razón siempre por la que prohibió esos alimentos, una razón de salud. Dios, que cuida las almas, también cuida los cuerpos. Todo lo que prohíbe tiene detrás una razón. Y eso que hubiera bastado la razón de decir que me adoren también en el comer a través de ajustarse a la ley. Y aun pudiéndolo hacer, lo hizo de esta otra manera. Sí, pero va a haber una razón por la que prohíbo cada cosa, por motivos de salud. Bueno, la verdad es que no pensaba predicar de esto, pero el texto es lo que me ha sugerido cuando yo lo leía. A pesar de toda la explicación que he dado, la obediencia, cuando no se ve qué efecto bueno puede venir, o al revés, se ve que no, entonces las palabras de Jesús, te lo pagarán en la resurrección de los justos.